Ahí estamos, chicos. ¿Listo? ¿Me escuchan? Disculpen, no me di cuenta que se había cortado la clase. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Hola. Explicó, profe, lo del segundo polo y bueno, que en el segundo polo teníamos la fuerza transversal que estaba compuesta por la fuerza FA y FB. Bien. Y que llegaron a ver que tracé la dirección de la fuerza transversal. Sí. Bien. O sea que al encontrar el segundo polo, como ya tengo dos puntos de esa recta, entonces puedo trazar la recta que define la dirección de la fuerza transversal. La fuerza transversal debe pasar por el punto polo 1 y también debe pasar por el polo 2. ¿Por qué? Porque forma parte de esta ecuación y porque forma parte de esta ecuación. Bien, una vez que yo encontré la dirección de la fuerza transversal, entonces reduzco a 2 las incógnitas que tenía en esta ecuación, porque ya conozco la dirección, por lo tanto de esta fuerza transversal solamente no conozco su módulo y de esta fuerza leva seguidor no conozco su módulo. Por lo tanto, puedo hacer el trazado gráfico de esta ecuación, como lo hacemos con las velocidades o las aceleraciones. Entonces, ¿cómo Profe, hacíamos? Sí. disculpe que le interrumpa. Pasa que Sí. he trazado la dirección de la FA y de la FB. Sí. En el punto donde se intersectan esas dos, yo tengo que trazar desde el punto P a ese punto de intersección de FA y FB la dirección de la fuerza transversal. Sí. Ah, bien, perfecto, listo, ahí está. O sea, usted tiene que trazar una línea que pase por el punto P y por ese nuevo punto que acaba Bien, de desde el polo encontrar, 1 al polo 2. Y polo esa 2. va a ser la dirección de la transversal. Bien, ahí Claro, está. porque Gracias. ahora va a conocer 2 puntos. Usted no puede trazar una línea si conoce un punto nada más. Para poder trazar una línea debe conocer 2 puntos de esa línea, si no, no la puede trazar. Entonces, esa es nuestra búsqueda, poder encontrar otro punto por el cual deba pasar la fuerza transversal para poder trazarla y de esa manera conocer su recta de acción. Esa es la cuestión. Finalmente, me acabo de dar cuenta, gracias a usted, Agostina, que no expliqué cómo es que encuentro la dirección de la FA y de la FB, porque yo he trazado 2 líneas muy alegremente, pero no sé cómo la tracé. La tracé básicamente porque yo puedo relacionar, porque yo la reacción de vínculo en B y la fuerza de fricción en B no las conozco, pero sí las puedo relacionar a través de la trigonometría, porque acá se forma un triángulo rectángulo que forma la fuerza FB, es una fuerza resultante de estas dos otras fuerzas que va a formar un ángulo delta. Ese ángulo delta, yo puedo relacionar a este ángulo delta a través de la tangente con quién, con la fuerza de fricción y la fuerza de reacción, porque una va a ser el cateto opuesto y la otra va a ser el cateto adyacente. Entonces yo puedo decir que la tangente de delta es el cateto opuesto, que va a ser la fuerza de fricción en B, sobre el cateto adyacente, que va a ser la reacción en B.
pero como la fuerza de fricción en B vale mu por NB y la reacción en B, entonces chao reacción B, aunque no la conozca, y veo que la tangente de delta es igual a mu, por lo tanto delta va a ser un ángulo que lo voy a obtener como el arco tangente de mu. Ahora mu sí lo conozco, o sea, lo conozco porque yo como diseñador conozco o tengo idea con qué materiales voy a hacer, o alguna idea tengo de con qué materiales voy a hacer el bastidor y con qué material voy a hacer el seguidor. Entonces, voy a tener una idea de este coeficiente de fricción. Por lo tanto, voy a poder determinar el ángulo delta, que es el que me define la dirección de la fuerza FB y de la fuerza FA, y por eso voy a poder trazar las líneas estas y finalmente determinar el punto polo 2. Y con ello, la dirección de la fuerza FT. Bien. Entonces, una vez que ya tengo la dirección de la FT, voy a poder resolver esta ecuación, como les decía. Lo hago de la misma manera que hacemos los trazados de velocidades, en las cuales sí o sí debo conocer un vector completamente para poder encontrar los otros dos vectores. En este caso, el vector que conozco es la fuerza seguidor. Entonces, ese vector lo conozco en módulo y en dirección. Entonces, en este caso, para este ejemplo, vamos a tener que la dirección de la fuerza seguidor va a ser una paralela, como decía Agostina, ya afuera del dibujo, afuera de este dibujo, voy a trazar estas direcciones. Entonces, voy a trazar una dirección que sea paralela a la dirección de el movimiento del seguidor, que va a ser esta dirección que estoy trazando. Sobre esa dirección voy a elegir un punto cualquiera que se me ocurra, porque yo conozco todo sobre ese vector, fuerza seguidor. A partir de ese punto voy a trazar con una escala, así como hacíamos con velocidad, una escala que me va a definir que tantos centímetros representan tantos kilos, básicamente. Entonces, por tantos centímetros voy a representar una fuerza seguidor de tantos kilos. Bien, tengo el vector trazado en la dirección, en el sentido y con el módulo de la fuerza seguidor. Finalmente, esto son tres vectores. El trazado de estos tres vectores me deben dar una figura cerrada, como les decía, en velocidades. ¿Por qué? Porque estas tres fuerzas están en equilibrio, entonces me tienen que dar una figura cerrada. ¿Qué figura me van a dar? Un triángulo. Por lo tanto, si yo conozco un lado de ese triángulo y dos vértices de ese triángulo, y además conozco la dirección de los otros dos lados, llamémosle así, que son los que representan la fuerza transversal y la fuerza leve a seguidor, lo único que tengo que hacer es trazar por ambos extremos de la fuerza seguidor las direcciones de la fuerza transversal y de la fuerza leve a seguidor. Respetando la ecuación esta de fuerza leve a seguidor igual a fuerza seguidor más fuerza transversal, entonces el resultado del trazado, la resultante tiene que ser fuerza seguidor, dada por la suma de la fuerza seguidor más la fuerza transversal. Entonces, donde termina la fuerza seguidor, acá debe comenzar la fuerza transversal. Por lo tanto, por el extremo, donde está la flechita de la fuerza seguidor, tendré que trazar una ¿qué? Una paralela a la fuerza transversal, una paralela. Esto sería una paralela a la fuerza transversal. Esto es una paralela a la fuerza seguidor.
Y por el otro extremo de la fuerza seguidor, deberé trazar una paralela ¿a quién? A la dirección de la fuerza leva seguidor. Entonces, por acá tendré que trazar una paralela a la fuerza leva seguidor, paralela. Entonces, donde se cortan estas dos direcciones, ahí se va a encontrar mi tercer vértice del triángulo y también se va a quedar definido los lados, los módulos de los lados de ese triángulo, donde esta va a ser la fuerza transversal y esta va a ser la fuerza leva seguidor. ¿Dónde va a empezar la fuerza transversal? Donde termina la fuerza seguidor y va a ir hasta donde está el punto de cruce. Entonces, la fuerza seguidor más la fuerza transversal es igual a la fuerza leva seguidor. O sea, estoy respetando esta ecuación, así como lo hacemos con velocidades o aceleraciones. Entonces, Profe, el trazado, sí, ya le escucho. El trazado lo hacemos fuera del dibujo, no en el dibujo. Este trazado de fuerzas lo hacemos fuera del dibujo. Eso que trazan en el dibujo y ponen la fuerza seguidor como que empieza en el punto de articulación de la leva con el bastidor y termina acá en el punto P, después largan una... No, nada que ver. Nada que ver. Este trazado se hace en función de haber encontrado la dirección de la fuerza transversal, de la fuerza leva seguidor que ya la conozco, y de el conocimiento total de este vector que es la fuerza seguidor. Sí, dígame. lo que le iba a consultar, profe, porque, digamos, el sentido de la fuerza seguidor en el polígono está hacia arriba, ¿no? Y el Sí. seguidor, digamos, que hace la fuerza hacia abajo, donde está la leva. Quería saber eso, sí, porque ahí, digamos, que cambiaría también la dirección de la fuerza transversal, ¿o no? Como que Está bien. en vez del seguidor, digamos, apretar a las guías, en el sentido que lo estamos viendo, no lo apretaría en el otro sentido. Sí, lo que pasa es que ahí le estamos considerando la acción, estamos analizando desde el punto de vista de las acciones. ¿Estamos de acuerdo? No de reacciones ahí. La acción, estamos considerando la acción de la fuerza seguidor, ¿sí? Y qué parte de la fuerza leva seguidor se utiliza en mover al seguidor. O sea que acá esta fuerza seguidor es la parte de esta fuerza leva seguidor que se ocupa en mover al seguidor. Por otro lado, el seguidor le hace una reacción a la leva en sentido con igual módulo, pero en sentido contrario. Pero no estamos analizando eso. ¿Está bien? Sí, profe. Lo que estamos considerando es básicamente las acciones que estamos haciendo. ¿Sí? No se enrosquen tanto con esto. Pero me entienden cuál es la búsqueda. Yo lo que quiero que ustedes entiendan qué es lo que es la búsqueda, en qué se basa este análisis, básicamente de la cinética de levas, o sea, del análisis de las fuerzas que están actuando en este sistema, básicamente. ¿Qué es lo que no conozco y cómo debo buscar aquello que no conozco? En esto está el tema, no en otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ya las direcciones, bueno, en el caso que hagamos un estudio real, bueno, tendremos que considerar todas las direcciones y todas esas cosas, pero esto lo estamos haciendo en forma genérica, solamente buscando tener claro eh, eh, vuelvo a repetir, cuáles son las fuerzas que conozco, cuáles son las que están actuando y de las que están actuando, qué conozco y qué es lo que no conozco.
y cómo debo hacer para conocer algo de lo que no conozco para poder llegar a resolver el problema. Básicamente de eso se trata esto. ¿Estamos claros? Profe, tengo una duda Profe, en ese tema. Sí, dígame. Nosotros sabemos que lo que sería una relación de transmisión que no es constante, que es variable, ¿verdad? ¿A dónde? ¿En las levas? Sabemos, sí, en Leo. También sabemos que no es variable, ¿por qué? Porque el punto M se va a estar modificando a lo largo de la trayectoria del movimiento de la leva. Pero eso Sí. en la parte gráfica lo puedo ver. Analíticamente, ¿tengo una forma de mostrarlo o no? Analíticamente, mostrar que Analíticamente la demostrar relación que de la transmisión, relación de transmisión no es constante. y es que sí, seguramente que la hay, pero ¿para qué se quiere complicar? Sí, seguro que hay No, una relación. no solamente pregunto porque en los otros métodos, relación cuando rodadura pura, relación de transmisión Sí. constante o no, la demostramos. En este caso quería saber si tenía demostración o no, porque no la tengo en el ¿En qué, apunte, eso es lo que quería en qué consultar. caso lo demostramos? Ah, usted dice para conos. Por ejemplo, en cono es uno de los ¿Por qué casos que para? demuestra que la relación de transmisión Claro, es constante para en él, este caso. que- el único caso que hemos mostrado que para mostrar básicamente que en los conos eh, y cómo se puede demostrar que los conos van a transmitir con relación de transmisión constante, básicamente es que se hace esa demostración. Eh, pero es geométrica también, no es analítica. Claro, sí, es verdad. También Porque en ¿qué es lo fuera que de está fricción haciendo? puedo demostrar la Por- relación de transmisión ¿Qué es constante. lo que está haciendo? Claro, pero ¿qué es lo que está haciendo usted a través de la geometría y el uso del conocimiento de las propiedades de los triángulos semejantes? Está mostrando que los segmentos que definen los radios que ambos conos eh, disponen para cada punto de contacto sobre la generatriz van a ser radios que van a ser semejantes. Y de esa manera la relación de los radios en cada punto me van a dar la misma fracción, me van a dar el mismo número, la misma razón. Y eso va a dar que la relación de transmisión es constante. Eh, pero la geometría en el caso es muy simple. En el caso de las levas, uno lo puede demostrar rápidamente y yo se los dije, ya me han hecho esta consulta. Este, eh, en cuanto a cómo varía el punto M en el caso de las levas. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cómo es que geométricamente puedo demostrar que la relación de transmisión es variable? ¿Cómo puedo mostrar que el punto M no se mantiene constante? Que es fácil, es lógico, es rápido de ver que no se va a mantener constante. Pero Claro, o sea, viéndolo en la eh, gráfica, lo determino. sí. Usted si ve que punto a punto el contacto entre la leva y el seguidor me va a definir una línea de fuerza leva seguidor que va a ir variando punto a punto su dirección. Por lo tanto, si la dirección de la fuerza leva seguidor va a variar, eh, lo más probable es que el punto M sobre la línea que une los centros va a ir cambiando, pero esto unido al hecho de que
el perfil de la leva y el perfil del seguidor no son como en los engranajes, superficies o perfiles conjugados. O sea, aquellos que van a cumplir con la ley fundamental del engrane, que es que cualquiera sea el punto de contacto entre los dos perfiles, una normal a ambos perfiles en ese nuevo punto de contacto va a pasar indefectiblemente por el mismo punto M. Esto en las levas se muestra que no es así. ¿Y esto por qué? ¿Se acuerda de eso o no, Gastaldi? Si yo tengo una... Sí, en lo que planteó, sí. Tengo un perfil, tengo una primitiva y tengo una leva que está rotando respecto al bastidor. Y yo tengo un seguidor. Yo sé que tengo que encontrar la línea de centro para encontrar el punto M. Y así puede decir que el punto M va a moverse sobre la línea que une los centros. Y demostrar de esa manera que la relación es variable. Entonces, acá la búsqueda es de la línea que une los centros. ¿Cómo encontramos la línea que une los centros? Y tengo que proyectar entre el eje y que del bastidor, el eje de la leva con el otro eje que va a estar en el infinito. O sea, nadie puede decir que este no sea uno de los centros que me van a definir la línea de que une los centros. Este es un punto que pertenece a la línea que une los centros. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro Sí, pero... me dice que está en el infinito. Exacto. ¿Y en qué dirección me vengo del infinito? Va a quedar perpendicular. Me vengo así, me vengo así, me vengo así. No, En la perpendicular. dirección normal al movimiento del seguidor. Bien. Claro, perpendicular al seguidor. Entonces, el seguidor es el otro elemento que está moviéndose. Teóricamente, rotando respecto de algún punto, pero justamente el seguidor, este seguidor no es de rotación, es de traslación. Ahora, en algún lugar del libro Norton, que es justamente lo de centros instantáneos, ahí en centros instantáneos, que está en el capítulo 5 o 6 de ese libro, cuando explica centros instantáneos, define lo que es define otra manera de definir a la traslación. Y ahí define la traslación como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Entonces, léanlo a eso, por favor. Si un cuerpo se está trasladando, está haciendo una traslación rectilínea, esa traslación yo la puedo asimilar a que el cuerpo está rotando respecto de un punto que se encuentra muy lejos, es decir, está en el infinito. ¿En qué dirección me voy? Y en la dirección perpendicular. ¿Por qué en la dirección perpendicular? Profe, eso sería, por ejemplo, en el caso de que compara que una corredera es un balancín, digamos, con radio infinito. Bien. Entonces, yo tenía un cuadrilátero articulado. Mírenlo de cualquier manera. Ya se los estoy diciendo yo, pero mírenlo. No se queden solamente con lo que yo digo. Esto es un cuadrilátero articulado. Porque esto tiene que ver con las transformaciones, que también se las voy a preguntar. Entonces, esto es un cuadrilátero articulado.
este balancín se va a mover con un movimiento de rotación parcial. Cuando este se mueva, tal vez girando completamente. Bien, entonces va a ir desde una posición extrema a otra posición extrema. Y este punto B va a definir una trayectoria circular con centro en este punto. ¿Estamos? Si yo acorto a este eslabón, quiere decir que este pivote fijo lo llevo acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la curvatura de esta trayectoria? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si hago más chico, va a aumentar. Aumentaría, profe. Aumentaría, va a ser más grande la curvatura, ¿está bien? Ahora, si yo alejo a este punto lo voy alejando, ¿qué va a pasar con la curvatura de esta circunferencia? Y cada vez va a ser menor. Cada vez va a ser menor. Cuando llegue a que este punto se llegue al infinito, esta línea se va a transformar en una línea recta. Esto y el eslabón balancín se va a transformar en una corredera. Esto es parte de lo que se llama transformaciones y cómo se transforma un cuadrilátero articulado en un manivela biela corredera. Esas pueden ser preguntas dentro del examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí defino que una traslación se puede definir como una rotación respecto a un punto que se encuentra en el infinito. ¿En qué dirección me voy? En la dirección normal a la dirección del movimiento de la corredera, porque esa es la dirección de la tangente a la trayectoria, que en este caso, como se ha transformado en una línea recta, la dirección de la velocidad y la dirección de la trayectoria coinciden en ese caso. Si nos moviésemos según una circunferencia, la dirección de la velocidad sería tangente a la trayectoria y esta velocidad sería normal al radio. Por eso yo me voy en la dirección del radio, por lo tanto normal a la dirección de la velocidad. Por eso aquí me voy en la dirección de la normal a la dirección del movimiento. Y dos líneas que son paralelas, ¿dónde se cortan? Infinito. En el infinito. Por lo tanto, ¿cómo me tengo que venir del infinito? Paralelo a esta línea. ¿Y pasar por dónde? Por el punto 2. Por lo tanto, si yo trazo una línea paralela a la perpendicular a la dirección del movimiento, acá tengo la línea o línea de centros que une los centros. Por lo tanto, si trazo la tangente al perfil de la leva y trazo su normal, donde esta normal corte a la línea que une los centros, ahí estará el punto M. Por lo tanto, si ahora el contacto está en ese punto, cuando esto siga girando, va a estar en este punto, una normal va a ser por ahí y así sucesivamente. Entonces el punto M va a ir variando sobre la línea que une los centros. Profe, en ese caso también varía el ángulo de presión o solamente... Claro, va a variar. Bien. Va a ir variando el ángulo de presión. Lo que sí hay que, lo que usted está definiendo cuando hace el cálculo es que ese ángulo de presión sea máximo para un punto y a partir, y que es el ángulo donde es el punto correspondiente al punto de inflexión de la función que define al perfil de la leva. Entonces, en aquel punto donde la pendiente de la tangente es máxima a esa línea, ese va a ser el punto donde el ángulo alfa es máximo.
Y ese es cuando usted calcula, lo hace de tal manera que en ese punto el ángulo sea como máximo 30 grados. En cualquier otro punto del perfil de la leva, el ángulo va a ser menor de 30 grados. Pero va a variar. ¿Cuánto vale el ángulo cuando la leva está en su máxima alzada? Es decir, 0. 0, muy bien. Exactamente. ¿Cuánto vale el ángulo cuando yo empiezo, estoy en este punto, o sea, con el contacto en este punto? En el punto donde comienza a elevarse el 90 seguidor. sería ahí, No, ¿no? y va a ser 0 también. No, 90 Cuando no va a valía ser. 90, profe, era que se producía el estancamiento. Sí, sería el caso en que toda la fuerza leve al seguidor, sería el caso en que toda la fuerza seguidor fuese transversal a la dirección del seguidor, cosa que no va a ocurrir jamás, ¿no? Salvo que hagamos una leva que se mueva con traslación, la leva sea de traslación y tenga un perfil que sean paralelos, la cara del perfil sea paralelo al movimiento del seguidor. Entonces, cuando se la va a llevar por delante y no la va a mover, no lo va a mover al seguidor, se lo va a llevar por delante directamente. Es como cuando yo les hago el dibujo de una viga que está empotrada, así, y una fuerza que es perpendicular al eje baricéntrico de la viga. Entonces, está trabajando en forma normal, a 90 grados directamente. Lo que le va a hacer es directamente flexionar. No va a transmitir nada. Toda la fuerza leve al seguidor está en la dirección normal al movimiento del seguidor. Lo único que va a hacer es cruzar el seguidor, lo va a flexionar. Como si fuera una viga empotrada, básicamente. Bien, enseguida, profe, porque ya quedan 5 minutos, no sé si puede volver a explicar, porque no me ha quedado del todo claro por qué el eje del seguidor es paralelo a la línea que une los centros, porque yo hubiese pensado, o sea, lo que yo pensaba, el punto M en realidad se iba a estar moviendo sobre el eje perpendicular, o sea, No, sobre el... acuérdese que el punto M es un punto que surge de la intersección de la fuerza, de la dirección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto con la línea que une los centros. Claro, sí. O sea, no hay otra cosa. Bien. El punto M es el punto que surge de la intersección de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto con la línea de centro. Entonces, usted ya tiene definida la dirección de la fuerza leva seguidor, o sea, de la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Lo que tiene que definir qué dirección tiene la línea de centro. Entonces, pudiendo trazar la línea de centro, que la acabamos de trazar en función de lo que hemos conocido, y bueno, donde corte para el punto en cuestión de contacto entre leva y seguidor, ahí va a poder definir el punto M sobre la línea que une los centros. A medida que vaya variando la posición de la leva, o sea, del punto de contacto, y van a surgir diferentes normales. Y esas normales, sí. Sí, no, entonces acá estaríamos teniendo el caso del manivela Biela corredera, que es lo que había explicado recién. Sí. Bien, bueno, ahí está. Sí, el manivela Biela corredera lo expliqué como una transformación. Acuérdense que
están las leyes de transformación, capítulo 2 del Norton, léanlo completo. Sí, enseguida le voy a hacer una pregunta sobre eso también. Bien. Y está la ley y están las inversiones. ¿Qué son las inversiones? Básicamente, ¿qué son las transformaciones y qué son las inversiones? Y en función de eso, vamos a definir cómo pasamos de un mecanismo a otro mecanismo. Solamente por transformación de un solo mecanismo, que es el cuadrilátero articulado, que es el mecanismo más simple. Por eso es que yo, en forma chistosa, no lo repitan ustedes, yo les digo en clase que el cuadrilátero articulado es el padre de todos los mecanismos, pero lo digo en forma chistosa, pero realmente, si vamos a la realidad, es así, porque lo que estamos haciendo es que ese mecanismo le estamos cambiando su faceta, su faz. Sigue siendo el mecanismo de manivela, biela, corredera, sigue siendo un mecanismo de cuadrilátero articulado. Tiene 4 eslabones, con 4 juntas, con un grado de libertad. Pero ¿qué hemos logrado a través de su transformación? Generar movimientos diferentes. O sea, hemos generado la versatilidad de ese mecanismo de 4 eslabones y le hemos cambiado su presencia, su faz. ¿Sí? Por eso en el libro lo definen como el mecanismo base y el mecanismo del cual tiene una gran versatilidad, porque yo puedo lograr con ese mecanismo de 4 eslabones movimientos, una diversidad muy importante de movimientos. Con las Profe, inversiones, sí, diga. disculpe que lo corte, ¿sabe qué quería? No. Me quedó una duda. Cuando usted dijo que en el punto justo en el que está el contacto en la leva y el seguidor, que dijo que el ángulo de presión ahí era 0. ¿Por qué? No. Cuando yo estoy en el punto máximo, en el Sí, ahí punto entiendo de que sea máxima 0. alzada, ¿sí? Y Sí. trace la tangente. Usted tiene que trazar la tangente y después la normal. ¿Sí? Entonces, Sí. la fuerza leva seguidor tiene la dirección del seguidor. Estamos mirando este dibujo, ¿sí? No, sí, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que cuando dijo en el punto de contacto, donde está ahí en el dibujo, justo en el punto de contacto que están, ¿puede ser que usted dijo que ahí el ángulo de presión era 0 o yo lo he escuchado mal? No, perdón, bien. perdón. Disculpe si me ha entendido eso. No, ahí está el ángulo alfa, mire. Sí, por eso le preguntaba. No, profe, pero lo que dice ella es cuando está en el punto más bajo. Cuando está en el punto más